Ok, perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes. Un gran saludo a la distancia. Espero que estén bien. Ahí después de esta pequeña introducción de lo que vamos a hacer más adelante. Bueno, antes de comenzar, ¿verdad? Lastimosamente ya nos quedamos sin aeropuerto, ¿verdad? Ya en la capital ya no tenemos aeropuerto. Después de 100 años ya no tenemos aeropuerto. Y aparte de eso, ya vamos a empezar a revisar los trastornos suprarrenales, ¿ok? Trastornos suprarrenales es bien interesante, ¿ok? La glándula suprarrenal es un órgano endocrino y algo interesante de todos los trastornos endocrinos, aparte de que son más comunes en mujeres, los trastornos endocrinos son muy ricos semiológicamente, ¿ok? Vamos a encontrar muchísimos signos, muchísimos síntomas y, claro, cada signo tiene su propia fisiopatología. Entonces, para no hacer tan extenso, yo solo me limitaré a los más importantes, a los signos más importantes. Y si quedan algunos fuera, la verdad, discúlpenme porque, al menos en glándula suprarrenal, hay varias cosas que hay que revisar, ¿verdad? Al menos que el laboratorio espera de que nosotros revisemos en glándula suprarrenal. Y em, espero que pueda abarcar un buen tema y que les pueda gustar mucho. A mí también, a mí en lo personal, la verdad, trastorno suprarrenal me llama muchísimo la atención y espero que también a ustedes les pueda gustar un poquito, a pesar de que pueda ser un poquito extenso, porque sí tenemos que revisar varias cositas. Y como siempre, sean bien observadores, es una cualidad importantísima, sobre todo cuando vayamos presencial, va a ser importante de que ustedes se fijen hasta en pequeños detalles, tanto en anamnesis como en examen físico, pero es importante también serlo en el estudio, ser bien detallados y observar cada detalle que nosotros vayamos estudiando. Es interesante también de que en los esquemas, en todos los diagramas que podemos ver, son sumamente detallados y en ciencia y en medicina son específicos, así que no los ignoren, toda la información es importante. Y ahora, mi objetivo es de que nosotros recordemos la anatomía, fisiología y bioquímica de la glándula suprarrenal. También me interesa que ustedes entiendan los trastornos suprarrenales, ¿ok? Ahora, ustedes saben de que la glándula suprarrenal tiene distintas hormonas. Entonces, dependiendo de la hormona involucrada, vamos a tener una fisiopatología y un tratamiento. Así que es muy importante de que ustedes tengan eso en mente, que dependiendo de qué hormona está alterada o, o qué proceso está ocurriendo con una hormona en específico, allí es a donde nosotros vamos a dirigir la fisiopatología y la farmacología de nuestro estudio. Ahora bien, el índice, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Primero, nosotros vamos a revisar, no, a mí me gusta más el rojo. Primero vamos a revisar anatomía, fisiología y bioquímica, ¿ok? Esto va a ser un repaso, espero que puedan recordar varias cosas y que puedan fijar varios detalles que quizás no hayan quedado muy claros anteriormente. Luego nosotros vamos a ver específicamente los trastornos de la corteza suprarrenal, ¿ok? De la corteza, esto es importante, la corteza. Y luego vamos a ver la médula, ¿ok? En la corteza, nosotros acuérdense que tenemos tres hormonas que vamos a revisar, pero nosotros vamos a revisar el exceso de dos hormonas en específico, las mineralocorticoides o la aldosterona y la de los glucocorticoides o el cortisol. Pero luego vamos a ver el déficit de estas hormonas, ¿ok? Y en el déficit nosotros vamos a ver dos patologías bien específicas y bien interesantes también. Y en médula suprarrenal solo vamos a ver un trastorno conocido como el feocromocitoma, ¿ok? Entonces recuerden acá esta glándula suprarrenal. Así que vamos con el repaso, un poquito de anatomía. Recordemos que la glándula suprarrenal van a ser dos glándulas que van a estar sitiadas sobre el polo superior del riñón. ¿Ok? Recordemos que al ser un órgano endocrino, los órganos endocrinos se caracterizan por ser muy vascularizados. Tanto así que esta pequeña glándula amarillenta, porque está rodeada de mucho tejido adiposo, tiene tres arterias que le irrigan. Vamos a tener las arterias suprarrenales superiores, no, perdón, estas son las frénicas, discúlpenme, estas son las frénicas inferiores, ¿ok?
la aorta vamos a tener las frénicas inferiores y de las frénicas inferiores nosotros vamos a tener las arterias suprarrenales, ¿ok? Las arterias suprarrenales superiores, si se fijan, son un montón de ramitas que van a irrigar la glándula suprarrenal. Luego, viniendo directamente desde la aorta, vamos a tener las arterias suprarrenales medias. Y estas arterias suprarrenales medias también van a ayudar a irrigar a toda la glándula suprarrenal. Y luego vamos a tener las arterias suprarrenales inferiores y estas van a originarse directamente desde la arteria renal respectivamente y van a venir a irrigar a la glándula suprarrenal. Entonces, si se fijan, son muchísimas arterias para una sola glándula y esto es importante porque acuérdense que toda la secreción de la glándula suprarrenal va a ir hacia las arterias, ¿ok? Entonces, muy importante que también ustedes entiendan y tengan bien claro que la glándula suprarrenal tiene una médula y también tiene una corteza, ¿ok? Esto es muy importante porque dependiendo del lugar en donde esté, van a ser las hormonas secretadas y también va a ser la patología, ¿ok? También alrededor de la médula y de la corteza vamos a tener una delgada cápsula, una pequeña cápsula, que esta pequeña cápsula va a ser de tejido conectivo, si ustedes recuerdan, y también vamos a encontrar alrededor eh, bastante tejido adiposo, ¿ok? Bastante tejido adiposo. Y porque el tejido adiposo va a transferirle los lípidos y el colesterol a la glándula suprarrenal, es por eso es de que la glándula suprarrenal se ve como amarillenta, por todo ese colesterol que va a ser transferido desde los lípidos a la glándula suprarrenal. Entonces, ahora ya un poquito más de histología, nosotros vamos a tener la corteza, que la corteza se divide en tres partes, ¿ok? Desde afuera hacia adentro, la zona glomerulosa, la zona fascicular y la zona reticular, ¿ok? Esto es importante porque dependiendo de la zona va a ser su histología, ¿ok? Y dependiendo de esta zona y de su histología va a ser la producción de la hormona, ¿ok? Estas zonas van a tener enzimas específicas para una hormona en específico. Entonces, la zona glomerulosa, ¿qué es lo que nos va a producir? Mineralocorticoides. Y específicamente, ¿qué es lo que nos va a producir? La aldosterona, ¿ok? Como dice acá, la aldosterona. Luego, bueno, acá dice mineralocorticoides, la aldosterona. Luego, la zona fascicular, que es lo que nos va a producir glucocorticoides. Glucocorticoides, específicamente el cortisol, ¿ok? Glucocorticoides. Y luego, la zona reticular va a producirnos andrógenos. ¿Andrógenos cuáles? La dehidroepiandrosterona, también la dehidroepiandrosterona sulfato y la androstenediona, ¿ok? Estas son análogas de la testosterona, solo que son un poco más débiles y tienen un efecto virilizante, ¿ok? Y ahora la médula, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver células cromafines. Las células cromafines se refiere porque son afines a la plata. Y aquí, ¿qué es lo que nos va a producir? Nos va a producir catecolaminas. Catecolaminas, epinefrina o adrenalina, o norepinefrina o noradrenalina. Es muy importante que ustedes recuerden estas capas y recuerden lo que se secreta. A menos una mnemotecnia, a pesar de que es como muy absurda, que me enseñaron, al menos cuando yo estuve en el lab, era esta, MGS, Make Good Sex. Make de mineralocorticoides, good de glucocorticoides y sex de hormonas sexuales. Así que tal vez no se les olvida, es muy absurda, pero sí voy a enseñar. Entonces, glomerular, glomerulosa, fascicular, reticular, mineralocorticoides, aldosterona, glucocorticoides, cortisol y andrógenos débiles de hidroepiandrosterona, de hidroepiandrosterona sulfato, androstenediona. Y la médula, noradrenalina, adrenalina. Y acá, simplemente otro esquema que me pareció bien bonito, pero lo mismo. Zona glomerular, fascicular, reticular, aldosterona, cortisol, dehidroandrosterona y androstenediona y adrenalina en la médula específicamente. Ahora bien, vamos a este esquema que es muy, pero muy, muy importante, ¿ok? Sobre todo porque una de las patologías vamos a tener que recordar todo esto y es la síntesis de las hormonas.
Si ustedes se fijan, acá tenemos la corteza, tenemos la zona glomerulosa, acuérdense que la zona glomerulosa, aldosterona, ¿ok? O mineralocorticoides. Mineralocorticoides porque intervienen en la regulación de sal o de minerales y de potasio. Luego la zona fascicular, acuérdense, cortisol, glucocorticoides, zona reticular, andrógenos. Entonces, todo esto, el cortisol, la androstenediona, la dehidroepiandrosterona y la aldosterona, todas se originan del colesterol, ¿ok? El colesterol. Entonces vamos a tener una enzima que se llama la desmolasa de colesterol o la enzima, o la enzima de enclave, creo que así es como se llamaba, convierte al colesterol en pregnenolona. Y esto es importante que ustedes lo tengan muy en mente. Ya cuando ustedes miremos la patología, se van a acordar de todas las demás enzimas, porque ya van a ver que son muy importantes. Pero algo que quiero que les quede bien claro es de que solo en la zona glomerulosa, solo en estas células de la zona glomerulosa, es donde nosotros vamos a encontrar estas enzimas específicas para la producción de aldosterona, ¿ok? Específicamente la aldosterona sintasa, ¿ok? Luego, en la zona fascicular, nosotros no vamos a tener la aldosterona sintasa y por eso es que se produce el cortisol, ¿ok? Y en la zona reticular nosotros no vamos a tener ninguna de estas enzimas, ¿ok? Ninguna de estas enzimas que nos van a producir aldosterona, cortisol. Y por eso es que se queda en dehidroepiandrosterona. Pero algo muy interesante que ustedes tienen que tomar en mente es de que hay muchas rutas para poder producir una sola hormona. Entonces, y hay muchas enzimas que son compartidas. Ahora, las más importantes y que son necesarias que ustedes memoricen son estas tres. La 17 alfa hidroxilasa, la 21 hidroxilasa y la 11 beta hidroxilasa. Estas son muy, muy importantes que ustedes tienen que memorizar. Fíjense bien que la 17 alfa hidroxilasa nos va a ayudar a producir cortisol y nos va a ayudar a producir la dehidroepiandrosterona, los andrógenos. Si se fijan, lleva la pregnenolona para acá, para estas dos zonas, ¿ok? Pero ahora, eh, si nosotros seguimos la ruta para abajo, o sea, si nosotros no usamos la 17 alfa hidroxilasa, que estas están en la zona fascicular y en la zona reticular, o sea, si nosotros estamos en la glomerulosa, nos vamos a ir directamente para abajo. Vamos a tener otras, otras enzimas que también pueden estar aquí, pero esta enzima nos va a producir la progesterona, tal vez ustedes la reconozcan, pero luego la 21 hidroxilasa, la 11 beta hidroxilasa y la aldosterona sintasa nos va a llegar a producir la aldosterona. ¿Okay? Pero al menos esto es lo importante. Hay enzimas que se comparten, pero hay enzimas que no. Lo importante es de que ustedes sepan de la 17 alfa hidroxilasa, la 21 hidroxilasa y la 11 beta hidroxilasa. Si ustedes analizan más este esquema, van a ver de que específicamente vamos a tenerlas en ciertas zonas, pero no van a estar en todas. ¿Ok? Ya con la patología estoy seguro de que la van a entender mejor. Es bastante difícil ir explicando una por una, pero con la patología la van a entender mejor. Pero lo importante, al menos específicamente nos vamos a quedar en aldosterona, es la aldosterona sintasa en la zona glomerulosa. Pero necesitan de todas estas demás enzimas, ¿ok? Ahora bien, la aldosterona, para poder secretar la aldosterona, nosotros hay tres mecanismos que pueden ayudar a secretar la aldosterona, ¿ok? Vamos a tener que el potasio ayuda a secretar la aldosterona, también la adrenocorticotropina, la hormona secretada en la hipófisis, y el sistema renina-angiotensina, obviamente, aldosterona. ¿Ok? Sistema renina-angiotensina, aldosterona. Son estos tres estímulos que nos van a ayudar a secretar la aldosterona. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Acuérdense que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se secreta cuando hay menos sodio, cuando hay menos presión y cuando hay em, estimulación beta 1 adrenérgica. ¿Ok? Entonces, todo esto nos va a activar el sistema renina-angiotensina para secretar aldosterona. ¿Ok? Acuérdense, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a ser el que más nos va a ayudar a secretar aldosterona. ¿Ok? Este va a ser el más importante.
El segundo, más importante, que nos va a servir, va a ser el potasio, ¿ok? Si nosotros tenemos mucho potasio, como podemos ver acá, mucho, pero mucho, mucho potasio, nos va a producir, nos va a estimular, mejor dicho, a la glándula suprarrenal para que secrete los mineralocorticoides. Y de una manera muy débil o de una manera bastante escasa va a ser la ACTH, la adenocorticotropina, que acuérdense que por mecanismos de retroalimentación negativa es de que nos va a ayudar la adenocorticotropina a secretar la aldosterona. Pero lo más importante, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Cuando hay poco sodio, hay menos presión y hay estimulación beta 1 adrenérgica. ¿Ok? Ahora, solo para tenerlo claro, cómo funciona este sistema de retroalimentación. Acuérdense que si hay pero mucha hormona, nos va a inhibir los centros que hay en el hipotálamo, las células que hay en la hipófisis, mejor dicho, y también nos va a inhibir las células que tenemos en el hipotálamo, que se encargan de regular todo el eje, ¿ok? El eje hipotálamo, hipófisis, médula suprarrenal, eh, corteza suprarrenal. Entonces, las neuronas que van a estar en el núcleo paraventricular nos van a ayudar a secretar, la CRH, la corticotropin releasing hormone, la hormona liberadora de corticotropina. ¿Okay? Luego, al ir hacia las células corticotropas en la hipófisis, la CRH, la hormona liberadora de corticotropina, nos va a estimular una proteína G, el AMP cíclico, acuérdense, una adenilatociclasa, nos va a convertir el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico nos activa la PKA y la PKA permite activar un canal de calcio y el canal de calcio ayuda a que estas células corticotropas secreten la ACTH, la adenocorticotropina. ¿Okay? Luego la adrenocorticotropina va a viajar hacia la médula suprarrenal, bueno, hacia la corteza suprarrenal, y luego en la corteza suprarrenal va a actuar sobre una proteína G que también va a activar la adenilatociclasa, el ATP se va a convertir en AMP cíclico, y la PKA lo que va a hacer es de que va a ayudar a sintetizar las enzimas, ¿ok? Y al sintetizar las enzimas, también nos va a ayudar a sintetizar un canal, y ese canal va a ayudar a meter calcio para que pueda secretar la hormona aldosterona específicamente. ¿Ok? Pero ahora es importante que ustedes recuerden de que la más importante es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Acuérdense que la angiotensina lo que va a hacer es de que va a hacer una vasoconstricción y va a estimular también mediante receptores en la corteza suprarrenal. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es la función de la aldosterona? Y esto es muy importante que ustedes lo tengan. La aldosterona va a actuar en muchos sitios, pero lo importante es la acción que va a tener en los túbulos contorneados distales y en el túbulo colector. Lo que va a hacer la aldosterona es que va a estimular las células que vamos a encontrar ahí. ¿Ok? Las células que vamos a encontrar acá van a ser las células principales y las células alfa intercalares. ¿Ok? Células alfa intercalares. Entonces, cuando venga la aldosterona a estimular la célula principal, lo que va a hacer es de que va a meter sodio y va a sacar potasio. ¿Ok? Acuérdense, mete sodio, saca potasio. Y en las células alfa intercalares nos va a sacar hidrogeniones. ¿Ok? Y esto es muy importante que ustedes lo recuerden porque, el, esto depende las patologías. ¿Ok? Entonces, a la luz del túbulo renal, ¿ok? A la luz del túbulo renal, va a sacar el potasio y va a sacar hidrógeno, pero va a meter al cuerpo, va a meter al intersticio el sodio, ¿ok? A los vasos sanguíneos. Y eso es lo que dice este esquema que ustedes pueden ver en el TER. Mete el, la aldosterona, mete el sodio y con el sodio va a venir el agua, pero saca potasio, saca hidrogeniones, ¿ok? Y lo mismo va a ser, exactamente lo mismo va a ser en las glándulas sudoríparas, todo lo mismo va a ser en las glándulas salivales y en el intestino. Si ustedes se fijan, eh, va a meter sodio y va a sacar potasio. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. Muy, muy importante que ustedes lo recuerden.
Ahora bien, si ustedes se fijan, prácticamente la vía que está en la aldosterona es bien directa. Pero si ustedes se fijan en el cortisol, nosotros, para producir el cortisol, podemos agarrar la 17 alfa hidroxilasa directamente de la pregnenolona y luego irnos para abajo con las mismas enzimas que tenemos acá, con la 3 beta, la 3 beta deshidrogenasa, la 21 hidroxilasa y la 11 beta hidroxilasa. Entonces también podemos partir desde la progesterona, tal vez ustedes recuerden esta hormona, y justo con la misma, con la 17 alfa hidroxilasa, podemos irnos también para abajo para producir cortisol, ¿ok? Entonces, muy, muy importante esto. Y estas enzimas, ¿ok? Estas enzimas, aparte de que están en casi todas las regiones de la glándula suprarrenal, el cortisol no se convierte a aldosterona porque en la zona fascicular no tenemos aldosterona sintasa, ¿ok? Ahora, ¿por qué se le llama glucocorticoides? Tiene el nombre de glucocorticoides porque em, tiene el nombre de glucocorticoides porque tiene función en producir más glucosa, ¿ok? Nos va a aumentar la glucemia, el cortisol, por eso es que se llama glucocorticoides, porque está muy relacionada con la glucosa. Entonces, el cortisol, acuérdense, glucocorticoides, glucosa, ¿qué es lo que nos ayuda a hacer? Aumenta la gluconeogénesis en el hígado, au- disculpen, aumenta el depósito de glucógeno en el hígado, o sea, eh, aumenta la glucosa, ¿ok? Eso es lo que hace, aumenta la glucosa. Eso es lo que hace el glucocorticoide. Acuérdense, definitivamente, glucocorticoide, ¿ok? Y para poder hacer la gluconeogénesis o eh, convertir, eh, para poder convertir productos en glucosa, se necesita de aminoácidos, ¿ok? Los aminoácidos van al hígado y van por un proceso de gluconeogénesis y así es como se obtiene glucosa, ¿ok? Entonces nosotros vamos a agarrar glucosa del músculo, ¿ok? Vamos a agarrar glucosa del músculo, vamos a agarrar glucosa, disculpen. Vamos a agarrar aminoácidos del músculo, vamos a agarrar aminoácidos del hueso, van a ir hacia el hígado y estos van a pasar por el proceso de gluconeogénesis para aumentar la glucosa. Inmediatamente, eso es lo que quiero que ustedes tengan, aumentar la glucosa, eso es lo que hace el cortisol, ¿ok? Y luego de aumentar la glucosa, ¿ok? Lo que ayuda es a más depósito de grasa, ¿ok? Acuérdense que cuando ya se llenan los depósitos de glucógeno, lo que va a hacer la glucosa es de que se van a convertir a triglicéridos y se van a almacenar como lípidos en el tejido adiposo. Pero también acuérdense que la glucosa aumenta la cantidad de insulina, ¿ok? Y esto es muy importante, muy, muy importante. También el cortisol puede formar úlceras, ¿ok? Puede formar úlceras. Ahora también, ¿qué es lo que va a hacer el cortisol? Va a aumentar la resorción ósea. Va a actuar directamente sobre los osteoclastos, ¿ok? Entonces los osteoclastos van a resorber el calcio y lo van a mandar hacia la sangre, pero inhibe la absorción de hueso eh, en el intestino, pero sí aumenta la resorción ósea. La reabsorción queda limitada en el intestino, pero en el hueso está aumentada, ¿ok? Entonces, con las patologías nosotros vamos a ir repasando bastante esta función que tiene el, em, el cortisol. Luego, disminuye la cantidad de anticuerpos, ¿ok? Disminuye la cantidad de anticuerpos. ¿Por qué? Porque necesita aminoácidos para entrar a la gluconeogénesis. Acuérdense, cortisol sube la glucosa, ¿ok? Luego también, luego también aumenta la excitabilidad neuronal, también tiene una acción antiinflamatoria. Ustedes se fijan, tiene una acción antiinflamatoria, específicamente inhibiendo la fosfolipasa A2. ¿Qué es lo que sucede? Nos disminuye, nos disminuye casi todas las células inmunitarias, excepto el neutrófilo. Vamos a tener eosinopenia, vamos a tener linfocitopenia, pero vamos a tener neutrofilia, vamos a tener muy altos los neutrófilos, ¿ok?
y también tienen una función antialérgica. ¿Por qué? Porque inhiben la liberación de histamina, ¿ok? Inhiben la liberación de histamina. Eso es lo importante de el cortisol, ¿ok? Y ahora, también, ¿qué es lo que hace el cortisol? Y es muy importante que ustedes lo recuerden, que mantiene el tono vascular, ¿ok? El cortisol mantiene el tono vascular. ¿Y cómo lo hace? Estimula a las células endoteliales a que expresen receptores alfa 1, ¿ok? Alfa 1. Y acuérdense que los receptores alfa 1 van a recibir acción de la noradrenalina, van a recibir acción de la adrenalina, y esto lo que van a hacer es que van a causar vasoconstricción, como ustedes lo pueden observar acá, ¿ok? Entonces, esto es lo importante del cortisol. Acuérdense, aumento de la glucosa, aumento de la resorción ósea, uso de las proteínas, acción antiinflamatoria y mantener el tono vascular. Muy, muy importante. ¿Ok? Y recuerden de que el cortisol está regulado por el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, ¿ok? Por las eh, no entiendo por qué no me salió. Pero bueno, acuérdense que está regulado por el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. ¿Ok? Ahora, luego vamos a ir con los andrógenos. Y acuérdense, los andrógenos necesitan de la 17 alfa hidroxilasa y de la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque ahí ya de un solo vamos a tener la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. También ocupan de la liasa. ¿Ok? Pero acá solo ocupamos esta vía, ¿ok? Y aquí nosotros vamos a tener los andrógenos. ¿Y para qué sirven los andrógenos? ¿Ok? Para el hombre quizás no sean muy útiles, ¿ok? Para el hombre quizás no sean muy útiles, pero siempre ayudan. Igual siempre ayudan a aumentar la masa muscular, tienen una acción anabólica, o sea, vamos a captar más aminoácidos, ayuda al depósito de calcio, o sea, casi lo antagónico a cortisol, y sobre todo en las mujeres, ayuda a producir el vello axilar em, y el vello púbico. Para eso ayuda sobre todo a las mujeres, ¿ok? En los hombres quizás no ayuda mucho, pero a las mujeres sí, sobre todo para esas zonas de vello donde son comunes en las mujeres. Y también ayuda al desarrollo de las gónadas, ¿ok? Al desarrollo gonadal, sobre todo a etapas antes de la pubertad. Y ahora, acuérdense, la producción de las catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina. Todo inicia con el aminoácido tirosina. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente. La tirosina va a ser convertida a L-dopa, ¿ok? Por la tirosina hidroxilasa. Luego la L-dopa se va a convertir a dopamina. Ojo, mucho ojo. Aminoácido descarboxilasa, ¿ok? Con la aminoácido descarboxilasa o la L-dopa descarboxilasa, nosotros vamos a tener dopamina. Y luego con la dopamina beta hidroxilasa, nosotros vamos a tener noradrenalina y luego la noradrenalina con la feniletonolamina N-metiltransferasa, vamos a tener la adrenalina. Esta a mí me la preguntaron una vez en un examencito, fue bastante cruel, ¿ok? Entonces, sí. Ahora, es importante de que la estimulación simpática, ¿ok? Y la ACTH, si ustedes se fijan, la estimulación simpática y la ACTH ayudan a estimular las enzimas en las células cromafines, ¿ok? En la médula suprarrenal. Y así es como estimulando estas enzimas, nosotros vamos a tener toda esta ruta metabólica donde vamos a ir transformando los aminoácidos. Ahora bien, ¿qué funciones tienen las catecolaminas? Tienen muchísimas funciones. Acuérdense que son secretadas desde la médula suprarrenal, pero nos ayudan a elevar la presión, nos aumentan el gasto cardíaco. ¿Y cómo nos aumentan el gasto cardíaco? Con la elevación de la frecuencia cardíaca. Aumentan el metabolismo basal, también ayudan a la dilatación bronquial. Esto es importante para el asma, por ejemplo. También ayudan a la glucogenólisis y a la hiperglicemia, y también ayudan a la lipólisis, mayor excitabilidad a nivel del sistema nervioso central.
Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque los signos que vamos a ver en las siguientes patologías dependen de toda esta bioquímica. Así que ténganla muy, muy en mente. Y también da neutrofilia y eosinopenia. ¿Ok? Muy, muy importante y muy interesante. Ahora bien, algo que es importante que ustedes tengan en mente, y no voy a ahondar mucho en detalle en esto, pero esta es una tabla que yo hice en Word. Obviamente se nota porque está ahí con ese errorcito. Pero lo importante es que acuérdense de los receptores alfa adrenérgicos y los beta adrenérgicos, ¿ok? Cada uno, dependiendo de la localización que esté, van a tener una función diferente. Pero algo que yo quiero que ustedes recuerden, y por eso lo traje a colación, son los alfa 1, porque estos yo los he mencionado. Producen vasoconstricción periférica, ¿ok? Muy importante esto. Y quiero que recuerden los beta 1, ¿ok? Porque los beta 1 nos aumentan la contractilidad y la frecuencia cardíaca, pero también nos ayudan a liberar renina en las células yuxtaglomerulares, ¿ok? Acuérdense, renina, angiotensina, aldosterona, la más importante para secretar aldosterona. Ahora vamos con los trastornos de la corteza suprarrenal. Vamos a iniciar con el exceso de mineralocorticoides. Y esto, ¿cómo se le llama? Hiperaldosteronismo. Acuérdense que la aldosterona es un mineralocorticoide que lo que hace es que mete sodio y saca a la luz, al lumen, potasio e hidrogeniones. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Mucha aldosterona, exceso de aldosterona. ¿Y cuáles son los signos que nosotros vamos a ver? Los signos clásicos del hiperaldosteronismo: hipertensión, hipocalemia o bajas en sodio y alcalosis metabólica. ¿Ok? Ahora, hipertensión, ¿por qué ocurre? Por la hipernatremia. Acuérdense, la aldosterona mete sodio. Hipocalemia, también ustedes la pueden mencionar como hipopotasemia, ¿ok? Pero a mí me gusta más hipocalemia, ¿ok? No confundir con hipercalcemia o hipocalcemia, sino que calemia o hipopotasemia. ¿Por qué? Porque acuérdense, mete sodio, saca potasio, ¿ok? Y alcalosis metabólica, ¿por qué? Porque saca hidrógeno. Entonces, si saca hidrógeno y el hidrógeno nos ayuda a mantener un pH ácido, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un aumento de esta molécula. Vamos a tener un aumento de bicarbonato. Entonces, la hipertensión, ¿por qué ocurre? Por el aumento que hay en el sodio. Y acuérdense que el sodio trae agua. Y si se acuerdan ustedes de la fórmula, mejor dicho, de la presión arterial, gasto cardíaco, por la resistencia vascular periférica. ¿Y el gasto cardíaco en qué se divide? En, en frecuencia cardíaca y en volumen sistólico. Entonces, el volumen se afecta por el agua, ¿ok? Por eso es que hay hipertensión. Entonces, acuérdense de esto. Pensando en la fisiología normal de la aldosterona, nosotros sacamos esto. Acuérdense, mete sodio, saca potasio y saca hidrógeno. Ahora, vamos a tener un aldosteronismo primario, ¿ok? Aldosteronismo primario. ¿Qué significa el aldosteronismo primario? Cuando ustedes miren eso de primario, secundario, terciario, que son bastante comunes en, en los trastornos endocrinos, ustedes tienen que pensar en hipotálamo, hipófisis, que es el eje, y en la glándula endocrina, ¿ok? Cualquiera. Entonces, cuando nosotros tenemos una patología en la glándula, sería un trastorno primario. Si nosotros tenemos un trastorno en la hipófisis, sería un trastorno secundario. Y si nosotros tenemos un trastorno en el hipotálamo, que normalmente son bastante raros, sería un trastorno terciario. Entonces aquí, cuando yo les digo hiperaldosteronismo primario, me estoy haciendo referencia a un trastorno en la glándula, ¿okay? En la glándula suprarrenal. Y aquí en esta glándula vamos a tener mucha aldosterona, pero vamos a tener poca renina. Acuérdense, renina, angiotensina, aldosterona. Ahora bien, la causa más común de hiperaldosteronismo primario es hiperplasia suprarrenal bilateral, ¿ok?
60%. ¿Ok? Luego, el adenoma suprarrenal, 40%, también se le denomina como síndrome de Cohn. ¿Ok? Vamos a ver mucha aldosterona, poca renina, pero por un adenoma y de manera muy rara un carcinoma suprarrenal. ¿Ok? Entonces, hiperplasia, adenoma, carcinoma. El adenoma se le llama síndrome de Cohn. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hiperplasia y adenoma? Hiperplasia es de que hay un aumento en la cantidad celular. Adenoma es una neoplasia, ¿ok? Es una nueva formación de tejido funcional de la corteza suprarrenal. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica el hiperaldosteronismo? Se usan tomografías porque acuérdense, es un trastorno primario. Entonces tenemos que ver o hiperplasia, adenoma o carcinoma. Entonces con una tomografía podemos identificarlo. Y el tratamiento se da con antagonistas de la aldosterona, ¿ok? Podemos darla con antagonistas de la aldosterona. Y estos antagonistas de la aldosterona son la espironolactona y la epleronona. Así que yo tengo una pregunta para ustedes. Estos dos fármacos, ¿en qué otra o en qué otra patología podemos utilizarlo aparte del hiperaldosteronismo primario? ¿Alguien lo sabe? No. Bueno, eh, estos antagonistas de la aldosterona se pueden utilizar en la hipertensión. ¿Por qué? Porque son diuréticos, son diuréticos, son ahorradores de potasio. ¿Y por qué son ahorradores de potasio? Porque acuérdense, la aldosterona saca potasio, saca potasio. Entonces, por eso tenemos hipocalemia, pero estos diuréticos meten potasio, o sea, evitan de que se salga el potasio porque son antagonistas de la aldosterona. Pero aparte de usar antagonistas de la aldosterona, también utilizamos resección de las glándulas suprarrenales. ¿Ok? Y ahora el hiperaldosteronismo secundario, ¿ok? Secundario, acuérdense, secundario, piensen en hipófisis, pero en este caso, además de pensar en hipófisis, mejor piensen en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque es la que más nos va a secretar aldosterona. Y aquí en el hiperaldosteronismo secundario nosotros vamos a tener elevada la aldosterona y elevada la renina, ¿ok? Y ahora, ¿cómo se produce este hiperaldosteronismo secundario? Se produce por la insuficiencia cardíaca y se produce por la hipertensión renovascular. ¿Qué significa? Una hipertensión que es producida por alteraciones en la arteria renal. ¿Y cuáles son estas alteraciones? Displasia fibromuscular. O sea, vamos a ver que en la capa muscular de la arteria renal vamos a ver un montón de fibras y vamos a ver un desorden en el músculo. Y por aterosclerosis en la arteria renal. ¿Ok? Todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Esto nos va a alterar el flujo a la arteria renal. ¿Y qué es lo que nos va a hacer? Nos disminuye el flujo sanguíneo de la arteria renal, pero aparte nos va a disminuir la presión en la arteria renal, ¿ok? Nos disminuye la presión en la arteria renal. Y esta disminución en la presión, ¿qué es lo que nos produce? Aumento de la secreción de renina y luego ir por todo el sistema, ¿ok? Ahora bien, muy, muy importante, diferencia. En el hiperaldosteronismo primario, nosotros vamos a tener una alteración que nos produce mucha aldosterona sin renina, pero en el secundario nosotros vamos a tener elevada la renina. ¿Ok? Y ahora, clínicamente, eso es laboratorialmente, disminuida la renina en el primario y elevada la renina en el secundario. Eso es laboratorialmente, pero clínicamente la diferencia van a ser los niveles de edema. ¿Ok? En el hiperaldosteronismo primario nosotros no vamos a tener edema. En el primario no hay edema. En el secundario sí hay edema. Ahora, ¿por qué no hay edema en el primario? Porque hay un mecanismo que quizás no le explican mucho en fisio, pero es este mecanismo de escape de la aldosterona. ¿Ok? Acuérdense, la aldosterona mete sodio en las células principales y saca potasio de las células principales.
y con las células alfa intercalares saca hidrogeniones. Entonces, este escape de la aldosterona, acuérdense, aumenta el sodio adentro y también aumenta el agua. Pero ¿qué es lo que sucede en el hiperaldosteronismo primario? Como aquí no hay un trastorno cardiovascular, entonces van a actuar estas dos hormonas, el PAN y el, ups, el, este, el PAN, el péptido atrial natriurético, y también van a actuar los péptidos natriuréticos cerebrales, ¿ok? Entonces, estas dos hormonas, el péptido atrial natriurético y el péptido natriurético cerebral, van a sacar todo este sodio, y por eso es que se le llama escape de la aldosterona, ¿ok? Y por eso en el primario no hay edema, pero en el secundario sí va a haber edema. Y aquí son los signos que vamos a ver. Acuérdense, hipertensión por aumento del sodio y aumento del agua, ¿ok? Aumento del agua. Nosotros vamos a tener signos de la hipocalemia, porque acuérdense, saca hipocalemia. Entonces pueden haber signos de Chopstead, de Trousseau. Estos también se encuentran en el hipoparatiroidismo. Podemos encontrar debilidad muscular, también calambres. Y el otro, acuérdense, alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque saca hidrogeniones. Alcalosis metabólica. Y esto significa menos hidrogeniones, pero más bicarbonato. ¿Ok? Y aquí es simplemente una explicación de lo que ocurre. ¿Ok? Entonces hay aumento de la presión. ¿Por qué? Porque hay un aumento del gasto cardíaco. ¿Ok? Aquí nos indica de que puede tener aquí una correlación, pero los receptores de mineralocorticoides también podrían actuar sobre el cortisol, pero no es tan común. Más común el aumento del gasto cardíaco. Y esto es lo que yo les decía con adenoma. ¿Ok? Tenemos un adenoma. ¿Ok? Entonces el adenoma es como una neoplasia benigna, que nos va a producir mucha aldosterona. ¿Se fijan? Y entonces la aldosterona, ¿qué es lo que hace? Mete sodio, saca potasio y saca hidrógeno. Ahora bien, vamos al otro trastorno de la corteza, que es el exceso de glucocorticoides. Acuérdense, los glucocorticoides, dos funciones importantes que yo necesito que ustedes recuerden fundamentalmente. Aumenta la glucosa. ¿Cómo? Con la gluconeogénesis. ¿Y de dónde va a sacar la gluconeogénesis? Glucosa para hacer la gluconeogénesis de los aminoácidos. Y otro, mantiene el tono vascular. ¿Ok? Esto es importante, mantiene el tono vascular. ¿Por qué? Porque ayuda a estimular la producción de receptores alfa 1. ¿Ok? Muy importante, mantiene el tono vascular. Y si mantiene el tono vascular, es importante para mantener la presión. ¿Ok? Mantener la presión. ¿Ok? Importante el cortisol en eso. Y claro, tiene muchísimas otras funciones, ¿verdad? Em, pero esta es la que yo necesito que ustedes recuerden. Y voy a ahondar otra vez más en la fisiología del cortisol. ¿Ok? Pero ahora, un aumento de glucocorticoides se va a llamar hipercortisolismo. Y a esto le vamos a llamar síndrome de Cushing. Muy famoso, el síndrome de Cushing. Entonces, síndrome de Cushing es un exceso en el cortisol. ¿Ok? Mucho cortisol. Ahora, las características clínicas que yo quiero que recuerden: debilidad muscular y extremidades delgadas. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cortisol ayuda a producir glucosa. ¿Y de dónde saca la glucosa? De los aminoácidos. Y los aminoácidos vienen del músculo. ¿Ok? Vienen del músculo. Entonces, por eso es que vamos a ver debilidad muscular y extremidades delgadas. Vamos a ver la fascie cushingoide. ¿Ok? La fascia cushingoide, cara de luna llena, la jiba de búfalo y obesidad truncal. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos cara de luna llena, jiba de búfalo y obesidad truncal? Acuérdense, el cortisol lo que hace es que eleva la glucosa. Y al tener la glucosa elevada, ¿qué es lo que va a hacer? Tenemos la glucosa elevada, ¿qué es lo que más vamos a tener elevado? La insulina. ¿Ok? Acuérdense que la insulina
aparte de bajar la glucosa, como vimos anteriormente, la insulina también ayuda a, ayuda a la lipogénesis, ¿ok? Entonces la insulina lo que va a hacer es que va a distribuir los lípidos alrededor de muchas partes del cuerpo, ¿ok? Ahora, nos va a producir estrías abdominales. ¿Por qué? Porque vamos a tener debilidad en el colágeno. Ahora, ¿por qué vamos a tener debilidad en el colágeno? Porque vamos a tener menos aminoácidos, porque todos los aminoácidos se van a ir a convertir a glucosa. Y aparte de eso, em, vamos a tener el colágeno débil en la piel y en los vasos sanguíneos. Entonces vamos a tener rotos estos vasos sanguíneos en el abdomen. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Hipertensión, ¿ok? Hipocalemia y alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque acuérdense de lo que les dije. También el cortisol y la aldosterona pueden actuar sobre receptores, ¿ok? El receptor del cortisol y el receptor de la aldosterona también pueden recibir tanto al contrario, a la aldosterona, el receptor del cortisol puede recibir al cortisol y a la aldosterona, y el receptor de la aldosterona puede recibir a la aldosterona y al cortisol. Entonces vamos a tener esa función cruzada entre los dos. Puede suceder, pero necesitan dosis muy altas. Y entonces por eso nosotros vemos hipertensión, hipocalemia y alcalosis. ¿Por qué? Porque hay una reacción cruzada con los receptores de aldosterona. ¿Ok? Ahora, pero la hipertensión se produce también porque hay un aumento de los receptores alfa 1. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mantiene el tono vascular. Recuérdenlo siempre. Osteoporosis. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cortisol activa directamente a los osteoclastos. ¿Y los osteoclastos para qué? Ayudan a la resorción ósea. Entonces lo que va a hacer es de que va a sacar el calcio del hueso y lo va a mandar a la sangre. ¿Ok? Muy importante eso. Y ahora tenemos inmunosupresión. ¿Por qué? Porque acuérdense, inhibe la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa A2 es una enzima importante para convertir el ácido araquidónico en leucotrienos, en prostaglandinas. Entonces es muy importante esto porque la inhibe. Entonces por eso es un antiinflamatorio, pero eso, la inflamación nos ayuda a combatir inmunológicamente contra nos ayuda a combatir inmunológicamente contra los antígenos. Ahora, inhibe la interleucina L2. ¿Ok? Esta es una citoquina muy importante. La inhibe, esta citoquina nos ayuda específicamente a la conversión de macrófagos y aparte es la citoquina más expresada cuando tenemos infecciones por tuberculosis y Candida albicans. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un paciente que tiene tuberculosis y nosotros le damos glucocorticoides? Bueno, ya no va a tener interleucina 2 y como no tiene interleucina 2, la tuberculosis se va a reactivar, o igual con el Cándida. Y como les había explicado, tiene función antialérgica también porque inhibe la liberación de histamina, ¿ok? La liberación de histamina de los mastocitos. Ahora bien, esta imagen es la imagen característica que ustedes van a ver en Cushing. Y, y lo interesante de esta imagen de Cushing es que es muy específica. ¿Ok? Si ustedes memorizan esta imagen, si ustedes se acuerdan de esta imagen, se van a acordar de todos los signos de Cushing. Entonces, nosotros vamos a ver la cara de luna llena, nosotros vamos a ver obesidad centrípeta y vamos a ver la jiba de búfalo. ¿Ok? Esta es la jiba de búfalo. ¿Ok? Esta como encorvación que hay sobre la columna cervical es donde nosotros vamos a ver la jiba de búfalo. ¿Y por qué? Porque ahí se almacena, se redistribuye toda la grasa por la insulina. Vamos a ver las estrías abdominales. Todas estas estrías abdominales, ¿por qué? Es porque tenemos muy poco colágeno. Y al tener muy poco colágeno, los vasos sanguíneos y la piel van a ser muy frágiles, entonces se pueden romper. Vamos a tener extremidades delgadas y vamos a también tener debilidad muscular. ¿Por qué? Porque necesitamos aminoácidos para la gluconeogénesis.
vamos a tener pobre cicatrización, ¿ok? Pobre cicatrización, ¿por qué? Porque no tenemos proteínas para poder producir colágeno y luego el subsiguiente tejido de granulación. Vamos a tener también equimosis, podemos tener equimosis o se pueden producir hematomas de manera muy fácil. Y algo importante, podemos tener hirsutismo, sobre todo en las mujeres. Esto es muy importante. Y la cara se puede poner muy roja, podemos tener pletora facial y también puede haber acné. Toda esta tabla es todo lo que yo les he dicho. Y recuerden, hipertensión, hipopotasemia, muy importante eso, muy, muy importante. Y también, ¿verdad? Como el sistema nervioso central puede haber irritabilidad, pero importante en el sistema inmune, mayor susceptibilidad a infecciones por todo lo que les expliqué. Y también se utilizaban las proteínas de los anticuerpos para poder eh, pasar a la gluconeogénesis. Ahora, estas son unas cuantas imágenes que quiero que ustedes tengan en mente. Esta es la jiba de búfalo, ¿recuerdan? Aquí podemos ver claramente la jiba de búfalo. Aquí miramos la cara de luna llena, o sea, podemos ver de que la grasa se ha acumulado en las mejillas y también en el cuello. Podemos ver que en el cuello se ha acumulado la grasa, los lípidos o el tejido adiposo. Acá también podemos ver de que la cara de ella está muy, muy roja, y sobre todo en las porciones maxilares y cigomáticas, que es donde se va a poner rojo. Y las estrías abdominales, que esto es lo que normalmente vamos a ver, se producen porque hay una fragilidad en los vasos sanguíneos. Ahora, algo importante del síndrome de Cushing es saberse las causas del síndrome de Cushing. Y vamos a ver 4 causas muy importantes y es necesario que ustedes las recuerden. Glucocorticoides exógenos, una, o sea, darle corticosteroides a pacientes, medicamentos, un adenoma hipofisiario, la secreción ectópica de ACTH y un adenoma, hiperplasia o carcinoma, ¿ok? Entonces, si ustedes se acuerdan, también un adenoma, una hiperplasia o un carcinoma nos puede producir hiperaldosteronismo, pero acá nos puede producir síndrome de Cushing. Entonces, si nosotros damos muchos glucocorticoides, eso es iatrogenia, pero eso nos puede causar Cushing, o sea, nos aumenta la cantidad de cortisol o de glucocorticoides. Pero ahora, ¿qué es lo importante acá? La ACTH, acuérdense que la ACTH puede ser inhibida por los mecanismos de retroalimentación. Y aquí va a estar baja porque hay mucho glucocorticoides, entonces se inhibe el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Pero ahora la glándula suprarrenal va a estar atrófica. ¿Por qué? Porque no hay ACTH que la estimule, ¿ok? No hay ACTH que la estimule, entonces vamos a tener dos glándulas suprarrenales atróficas, las dos. Y el tratamiento es reducir gradualmente la cantidad de glucocorticoides, ¿ok? Si reducimos, eh, siguiendo los esquemas, que creo que los esquemas son como cada 2 semanas, ir reduciendo los miligramos de glucocorticoides, se puede volver a regular el eje de manera normal. Ahora, un adenoma hipofisiario secretor de ACTH, o sea, vamos a tener un adenoma en la hipófisis que nos va a producir ACTH, y a esto se le llama enfermedad de Cushing. No es lo mismo síndrome de Cushing a enfermedad de Cushing. Síndrome de Cushing es hipercortisolismo, mucho cortisol y todos los signos y síntomas que hemos visto. Acuérdense de la definición de síndrome. Síndromes son un montón de signos y síntomas asociados a una causa específica. Entonces acá la enfermedad de Cushing es una causa de síndrome de Cushing. La enfermedad de Cushing es un adenoma en la hipófisis. Entonces, si es un adenoma en la hipófisis que produce mucho ACTH, nosotros vamos a tener altísimo ese ACTH y vamos a tener ambas glándulas suprarrenales grandes, ¿ok? Hiperplásicas. ¿Y cuál es el tratamiento de esto? La resección transesfenoidal de la hipófisis. Vamos a sacarle la hipófisis al paciente. Ahora, secreción ectópica. Ectópica significa fuera de ACTH. Pueden haber carcinomas que nos pueden producir adrenocorticotropina de manera externa a la hipófisis. ¿Y esos cuáles son? El carcinoma de células pequeñas del pulmón y los carcinoides bronquiales. Eso, claro, nos va a dar mucho ACTH, pero ambas glándulas van a estar engrandecidas. Vamos a tener ambas glándulas suprarrenales grandes. Y
el tratamiento es sacar esa fuente ectópica. Y un adenoma, hiperplasia o carcinoma, acuérdense, bajo ACTH, en aquel caso, hiperaldosteronismo, baja renina, angiotensina, aldosterona, pero vamos a tener que solo una glándula va a estar grande y solo la otra va a estar atrófica. Una va a estar grande, que es la que tiene el adenoma, la hiperplasia o el carcinoma, y la otra no. Pero como hay baja cantidad de CTH, más bien va a estar atrófica, porque no va a haber un estímulo. ¿Y cómo se da? ¿Cómo se trata? Con tratamiento hormonal eh, podemos tener, eh, em, em, podemos, podemos dar medicamentos que estimulen a la glándula suprarrenal o que sean antagonistas de los glucocorticoides. Y también tenemos la resección del adenoma o del carcinoma, que eso es bastante importante. Ya voy a hablar un poquito más de estos posibles tratamientos que nos disminuyen la cantidad de cortisol. Y aquí son las causas, ¿verdad? Aquí tenemos ectópica, que es que en otro lado nos va a producir ACTH. Esto está en su manual. Acá tenemos que la enfermedad de Cushing, que no es lo mismo que síndrome de Cushing, vamos a tener un adenoma en la hipófisis que nos va a producir mucha ACTH y eso nos va a estimular a la glándula suprarrenal. Y luego tenemos que el adenoma suprarrenal vamos a tener que un tumor benigno o maligno o una hiperplasia nos va a producir mucho cortisol. Y acá esto es una pequeña foto de la secreción ectópica de ACTH, carcinoma de células pequeñas o un carcinoide bronquial. Ahora, ¿cómo diagnosticamos un síndrome de Cushing? Son 4 pruebas que ustedes tienen que tomar muy en mente, ¿ok? Vamos a hacer una evaluación del cortisol en orina por 24 horas. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros necesitamos que el paciente recolecte su orina por 24 horas, ¿ok? El paciente va a orinar en este recipiente o en un recipiente cualquiera, pero tiene que ser lo suficientemente grande porque las cantidades de cortisol en la orina pueden ser muy bajas. Entonces necesitamos una buena muestra de 24 horas. Luego, la otra prueba que hay que hacer, la segunda, es calcular el cortisol en saliva por la noche. ¿Ok? Esto todo tiene que ver con los ciclos circadianos que tiene el cortisol. Esto lo vimos en fisiología. Entonces, nosotros, igual que el hisopado, se va a sacar un hisopo y se va a sacar un poquito de saliva con el hisopo. Luego, el hisopo se vuelve a meter al tubito y se va a mandar al laboratorio para investigar cuánto cortisol hay en la saliva. Y ahora, la otra prueba que es muy importante es la prueba de supresión a bajas dosis de dexametasona. Dexametasona, acuérdense que es un fármaco glucocorticoide, es uno de los esteroides. Entonces, la dexametasona lo que va a hacer es que como es un análogo a los glucocorticoides, lo que va a hacer es que va a actuar sobre el eje hipófisis suprarrenal y lo que va a hacer es que va a inhibir la secreción de ACTH. Entonces, nosotros si tenemos todavía mucho cortisol, a pesar de que ya inhibimos el eje hipófisis, eh, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, allí ya vamos a ver de que tenemos un problema en la glándula suprarrenal. ¿Ok? Y también tenemos que medir la cantidad de ACTH en el plasma. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos que en el plasma hay mucho ACTH, vamos a decir de que este síndrome de Cushing es dependiente a ACTH. Pero si nosotros miramos que hay un nivel de ACTH bajo, es que es independiente a la ACTH. ¿Ok? Ahora, acuérdense de las 4 causas del síndrome de Cushing. Si es dependiente de ACTH, o sea, si nosotros tenemos un adenoma en la hipófisis o enfermedad de Cushing, o si nosotros tenemos ACTH ectópico, significa de que tenemos que hay algo que esté estimulando las glándulas suprarrenales. Y aquí se tiene que hacer una prueba en dosis altas de dexametasona. ¿Por qué? Porque acuérdense que se está produciendo ACTH, pero ocupamos inhibirlo. Y para inhibirlo ocupamos todavía más cortisol del que ya hay. Entonces, por eso se hace dexametasona a dosis altas. Se le inyecta la dexametasona. Y así es como se va detectando y se va descartando dependiendo de las 4 causas que ya vimos. Ahora bien, ¿cuáles son
ese tratamiento del que yo les hablé que puede inhibir la secreción de colesterol. Estos, ¿ok? Ketoconazol, mitotano y aminoglutetimida. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Nos va a inhibir el colesterol desmolasa, ¿ok? O nos va a inhibir la enzima de enclave del colesterol. Luego, vamos a tener que el metirapón, el etomidato y la aminoglutetimida, si se fijan es la misma, nos van a inhibir la 11-beta hidroxilasa, que nos va a ayudar a tener el cortisol. ¿Ok? Entonces, así son con estos tratamientos que nosotros podemos eh, utilizarlo para poder tratar el síndrome de Cushing con fármacos. El ketoconazol, si ustedes se acuerdan, el ketoconazol es un antifúngico, pero también puede dar estos problemas. Así que si ustedes piensan en dar ketoconazol para un hongo, tienen que pensar en estas causas o en estos posibles efectos adversos, porque podemos atacar el hongo, pero también podemos eh, crear una alteración en la síntesis de cortisol. Así que ténganlo muy en mente. Ahora ya vamos a ir, ya nos falta poquito. La corteza suprarrenal, pero específicamente el déficit de hormonas. ¿Sí? Déficit de hormonas. Vamos a tener la hiperplasia suprarrenal congénita y la insuficiencia suprarrenal. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, hiperplasia. Vamos a tener un aumento de las células en la glándula suprarrenal congénita desde el nacimiento. Ahora bien, esta es bastante difícil porque ustedes tienen que manejar bien las enzimas. Si no manejan bien las enzimas, no le van a entender. Pero yo voy a hacer algo resumido para que ustedes puedan entenderle a las enzimas y puedan ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un aumento de las glándulas suprarrenales. Van a ser más grandes de lo normal. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una deficiencia de enzimas. Y esa deficiencia de enzimas nos van a disminuir la producción de cortisol. ¿Ok? Y ahora, si nosotros tenemos poco cortisol, ustedes sabiendo la fisiología, ya tienen que ir pensando en qué síntomas nos puede producir. Y ahora, como estas enzimas no existen, son deficiencias de enzimas y no hay cortisol, nosotros no vamos a tener inhibición del eje, ¿ok? Entonces, en el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, se va a producir muchísimo ACTH y ese ACTH va a estar elevadísimo y ese ACTH elevadísimo va a venir a estimular a las glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque no hay cortisol. Estas enzimas nos inhiben el cortisol, nos inhiben los glucocorticoides. ¿Okay? Ahora bien, si tenemos alto el ACTH, nosotros vamos a tener hiperplasia porque se va a estimular, pero no va a haber una hormona que inhiba el ACTH, pero vamos a tener hiperpigmentación. ¿Sí? Hiperpigmentación. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la ACTH proviene de la propio-melanocortina, la POMC. Entonces la POMC nos va a producir ACTH, pero también nos va a producir alfa MSH, la hormona estimulante de los melanocitos. Y entonces, como estimula a los melanocitos, perdón, los melanocitos, nos van a producir mucha melanina, ¿ok? Y al tener mucha melanina, vamos a tener hiperpigmentación, ¿ok? Y también la POMC nos puede producir beta lipoproteína, ¿ok? Y también pueden haber beta endorfinas. Entonces, la POMC es muy interesante, la propio melanocortina. También nos puede producir beta endorfinas y beta lipotrofina. Entonces, hay mucho endocrino que hablar. Ahora, estas enzimas que nos reducen la cantidad de colesterol van a ser la 21 hidroxilasa, la 11 hidroxilasa y la 17 hidroxilasa. Ok. Ahora, primero, tienen que ustedes acordarse que el colesterol nos va a
producir, se va a convertir en pregnenolona, ¿ok? Pregnenolona por la desmolasa 1720, desmolasa, o también conocida como la enzima, eh, enzima la enzima de enclave del colesterol. Entonces, acuérdense bien qué es lo que va a pasar. Vamos a tener tres rutas. La pregnenolona se va a convertir en mineralocorticoides. La pregnenolona se puede convertir en cortisol, glucocorticoides, y también se puede producir en andrógenos. ¿Ok? Ahora, acuérdense bien que si nosotros, eh, eh, bueno, si nosotros queremos llegar a eso, tenemos que tener la 21 hidroxilasa, ¿ok? La 21 hidroxilasa. Ahora, la 21 hidroxilasa solo nos va a producir mineralocorticoides y glucocorticoides. Entonces, si no tenemos la 21 hidroxilasa, toda la pregnenolona nos va a producir andrógenos, ¿ok? Entonces, cuando hay deficiencia de la 21 hidroxilasa, solo vamos a tener andrógenos. Y ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas de la 21 hidroxilasa? Si hay deficiencia de la 21 hidroxilasa, que esta se da en un 90%. No hay aldosterona y no hay cortisol, porque la inhibimos, solo hay andrógenos. Entonces, como no hay cortisol, tenemos una hipotensión severa, porque acuérdense, el cortisol mantiene el tono vascular. Hipercalemia, ¿por qué? Tenemos poco potasio, porque no hay aldosterona. Y acuérdense que la aldosterona lo que hace es que saca potasio, pero aquí tenemos hipercalemia, entonces el potasio se queda adentro. Y tenemos hiponatremia, ¿ok? Hiponatremia, ¿por qué? Porque la aldosterona mete el sodio, pero como no tenemos aldosterona, no va a haber nada que nos mete el sodio. Entonces tenemos hiponatremia, pero sí tenemos hipotensión. O sea, como no hay cortisol y tampoco tenemos sodio, no hay nada que nos regule la, la presión. Entonces tenemos hipotensión, baja la presión, tiene una presión baja pero severa. Este paciente, y acuérdense que es congénito. Y ahora, si nosotros logramos regularlo de alguna manera, vamos a tener pubertad precoz. ¿Por qué? Porque tenemos muchos andrógenos. Todo lo que va a producir la glándula suprarrenal van a ser andrógenos. Y en las mujeres, ahí es donde nosotros vamos a tener serio problema, porque podemos tener agrandamiento del clítoris, podemos tener hirsutismo, porque acuérdense, todo va a producir, em, todo nos va a producir andrógenos y va a tener irregularidades en la menstruación, porque tenemos muchos andrógenos, muchos análogos a la testosterona. Ahora, regresemos acá. La otra deficiencia que nosotros tenemos que hablar es la deficiencia de la 11-hidroxilasa. Acuérdense, tenemos el colesterol nos va a dar la pregnenolona, ¿ok? Ahora, vamos a tener un mineralocorticoide débil y luego vamos a tener la aldosterona. Y siempre, aquí la pregnenolona nos va a dar andrógenos y aquí vamos a tener el cortisol, ¿ok? El cortisol. Acuérdense que la 21, que es casi de las primeras, creo que es la segunda, la 21, nos va a producir nos va a producir aldosterona y el cortisol. Pero ahora, el cortisol también necesita el 11, ¿ok? Y la aldosterona necesita el 11. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? No vamos a tener la 11. Entonces, como no tenemos la 11, no vamos a tener cortisol y no vamos a tener aldosterona, pero la 21 nos va a dar un mineralocorticoide débil, la desoxicorticosterona, ¿ok? Entonces, cuando tenemos deficiencia de la 11-hidroxilasa, nosotros no tenemos cortisol, no hay cortisol. Acuérdense, ninguno da cortisol, pero hay mineralocorticoides débiles y tenemos andrógenos. Ahora, piénsenlo bien, no hay cortisol, entonces no se puede inhibir el, el eje. Entonces va a haber demasiado, pero demasiado ACTH
Y como hay mucho ACTH, esto nos va a producir muchos mineralocorticoides débiles. Vamos a tener mucha concentración de mineralocorticoides débiles. Y acuérdense, los mineralocorticoides nos meten sodio. Entonces vamos a tener hipertensión, ¿ok? Retención de sodio, porque tenemos muchos mineralocorticoides débiles. Tenemos hipocalemia, bajo potasio, hipopotasemia. ¿Por qué? Porque acuérdense, los mineralocorticoides meten sodio, sacan potasio. La renina y la aldosterona están bajas, ¿ok? Porque tenemos, se está regulando por el eje, ¿ok? Y aldosterona, acuérdense, no vamos a tener aldosterona porque no tenemos la 11 y la 11 nos convierte los mineralocorticoides débiles, aldosterona. Y los mismos signos por los andrógenos, porque acuérdense, como no tenemos la 11, se van a pasar para la otra vía, que la otra vía nos va a producir andrógenos. Entonces vamos a tener pubertad precoz en los hombres, agrandamiento del clítoris, hirsutismo e irregularidades menstruales. Ahora, la última, la 17 hidroxilasa. ¿Ok? Vamos a regresar acá y vamos a volver a pensar en el esquema. Vamos a tener que el colesterol se va a convertir a pregnenolona, ¿ok? Y vamos a tener nuestras vías, ¿ok? Andrógenos. Acuérdense que la 21 y la 11 nos van a dar cortisol y, bueno, ahí ustedes saben de que la 21 nos va a dar mineralocorticoides débiles y la 11, y luego la sintasa nos van a dar la aldosterona, ¿ok? Mineralocorticoides. Ahora, las 17 alfa hidroxilasas, acuérdense, estaban por acá. Entonces, como aquí ya no tenemos la 17 hidroxilasa, la pregnenolona no puede ir al cortisol, ¿ok? No puede ir al cortisol y tampoco vamos a tener andrógenos. No va a haber ni cortisol ni no van a haber andrógenos. Solo van a haber mineralocorticoides. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la deficiencia de la hidroxilasa? Vamos a tener no vamos a tener ni cortisol ni andrógenos, solo vamos a tener mineralocorticoides. Entonces, como vamos a tener mineralocorticoides, vamos a tener hipertensión, o sea, como aldosteronismo, hipocalemia, aldosterona bajas. Bueno, aquí ya entra otra enzima, no voy a entrar mucho en eso, pero vamos a tener aldosterona baja. ¿Y qué es lo que va a pasar en los hombres? Vamos a tener genitales ambiguos y criptorquidia. ¿Por qué? Porque no hay andrógenos. Entonces no van a descender los testículos, que es criptorquidia, y los genitales van a ser ambiguos. Y en las mujeres vamos a tener amenorrea y pérdida del vello púbico. Que acuérdense que para esto sirve eh, los andrógenos en la glándula suprarrenal. ¿Ok? Entonces acuérdense, 21, 11 y 17. Recuerdo haber leído de que había una mnemotecnia que decía, las deficiencias que terminan en 1 van a tener efectos virilizantes, o sea, que van a tener efectos en que las mujeres van a tener hirsutismo, agrandamiento del clítoris, y los que inician con 1 van a tener síntomas como de aldosterona. Y los que finalizan, inician, van a tener síntomas de aldosteronismo. O sea, van a tener la triada, hipertensión, hipocalemia o hipopotasemia y alcalosis metabólica. Y ahora, insuficiencia suprarrenal, que es cuando no tenemos ninguna de las hormonas, no tenemos ni mineralocorticoides, ni glucocorticoides, ni andrógenos. Pero esta puede ser aguda y puede ser crónica. ¿Ok? La aguda, que significa que se da casi de inmediato, en momentos, vamos a tener debilidad y shock. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ni cortisol ni aldosterona, entonces vamos a tener una presión bajísima, severa, vamos a tener hipotensión. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo se da? ¿Cuáles son las causas? Cese abrupto de glucocorticoides. Le damos glucocorticoides a un paciente y se los quitamos de un solo. Tratamiento del síndrome de Cushing. Darle a muchas, vamos a tener el ketoconazol, ¿se acuerdan? El ketoconazol, que es lo que inhibe
la desmolasa o la enzima de enclave del colesterol. Y si inhibimos esa, que nos convierte el colesterol a pregnenolona, no vamos a tener ninguna. Entonces, por eso el tratamiento del síndrome de Cushing, por ejemplo, el ketoconazol, nos puede producir una insuficiencia suprarrenal aguda. Y la más famosa, y que es necesario que ustedes la recuerden, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Este se da, ¿por qué? Porque vamos a tener una necrosis hemorrágica bilateral en ambas glándulas suprarrenales por sepsis y coagulación intravascular diseminada, porque hay niños que esta complicación se da en niños que tienen meningitis, que se da por Neisseria meningitidis. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, vamos a tener aquí necrosis de las dos glándulas suprarrenales en los niños. ¿Okay? Y además de la hipotensión, porque no hay ni cortisol ni aldosterona, aquí los pacientes presentan cianosis, presentan púrpura, es bastante severo, porque es algo que se da de inmediato, se da una necrosis de inmediata y se pierde el cortisol, que es muy importante para la presión. Y ahora la insuficiencia suprarrenal crónica, acuérdense que se da por mucho tiempo, primaria, acuérdense que afecta a la glándula endocrina. También se le llama enfermedad de Addison. Acuérdense, enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal crónica. Se dan síntomas progresivos. Vamos a tener hipotensión porque no hay ni cortisol que nos mantiene el tono vascular y no hay mineralocorticoides. Debilidad, presión baja, vamos a tener fatiga, náuseas, vómitos, pérdida de peso. Pero lo importante, vamos a tener hipercalemia, o sea, mucho potasio, o sea, vamos a tener hiperpotasemia y vamos a tener también hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener ACTH elevado y acuérdense que la ACTH proviene de la propia melanocortina y la propia melanocortina produce también hormona estimulante de los melanocitos. Acuérdense, insuficiencia suprarrenal, no hay ninguna hormona, no hay cortisol. Entonces, el eje no tiene inhibición. E hipercalemia porque no tenemos aldosterona. Y acuérdense que la aldosterona mete sodio, saca potasio. Entonces, si no hay nadie que saque el potasio se queda adentro. Y causas, la más común, destrucción autoinmune de la glándula suprarrenal. ¿Okay? En el 80% de los casos. Y así es como la podemos ver. La tuberculosis, acuérdense, muy importante, la tuberculosis se da en 10% de los casos y la tuberculosis puede llegar no solo a infectar a pulmón, también puede llegar a infectar o puede llegar a diseminarse, mejor dicho, hacia la glándula suprarrenal o un tumor metastásico, ¿ok? Acuérdense que pueden haber tumores que se originan y luego hacen metástasis hacia otros órganos. Y algo muy importante que ustedes tienen que tomar en mente, que el tumor de pulmón le encanta ir a las glándulas suprarrenales y eso lo preguntan bastante en pato. Eh, ¿Cuál es la metástasis más común hacia la glándula suprarrenal? Tumor de pulmón. Muy importante eso. Al pulmón le gusta ir a la glándula suprarrenal. Y estos son un repaso de los síntomas que podemos ver. Acuérdense, hiperpigmentación, sobre todo en la crónica. La hiperpigmentación se va a dar en los pezones, se va a dar en la piel, sobre todo se van a ver donde hay surcos, se van a ver en los surcos que hay en las palmas de las manos, se van a ver en los pliegues cutáneos que tenemos. En los pliegues cutáneos es donde se van a ver estos signos de hiperpigmentación. ¿Ok? Vamos a tener hipotensión, esto es importante, no hay cortisol, no hay mineralocorticoides, pérdida del vello púbico y del vello axilar, ¿por qué? No tenemos andrógenos, vamos a ver pérdida de peso, emaciación, anorexia, no vamos a tener mecanismos de gluconeogénesis, no vamos a tener glucosa que se pueda producir por gluconeogénesis, debilidad muscular, necesitamos un balance entre ambas, ¿ok? Un balance entre ambas. Y aquí es interesante, este esquema sale en su manual, pero es lo mismo que estamos discutiendo, pero también la hiperpigmentación se puede dar en las mucosas, ¿ok? Se puede dar en las encías, así que si ustedes hacen un examen específico, un examen físico oral, pueden ver la hiperpigmentación en las encías. Y acá simplemente es explicarles, ¿verdad? Que la ACTH está aumentada, entonces hay mucha melanina aquí
en la epidermis, pero ya está bajo todo. Está bajo los ketoesteroides de la 17, y acuérdense que la 17, andrógenos, el cortisol muy bajo y la aldosterona muy baja, o sea, no hay nada, ¿ok? Entonces no hay inhibición de la ACTH y la ACTH estimula demasiado. Y pueden haber, a veces lo explica, y creo que su manual también está, de que hay una insuficiencia suprarrenal secundaria y una terciaria, acuérdense, secundaria por hipófisis y por hipotálamo. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Hay dosis bajas de ACTH, ¿verdad? Entonces, como no hay ACTH, entonces no va a haber producción, no va a haber producción de andrógenos ni de cortisol, pero sí va a haber una producción normal de aldosterona. ¿Por qué? Porque la aldosterona tiene al sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Pero la hiperpigmentación no hay, porque no hay ACTH, y los niveles de potasio están normal. ¿Por qué? Por la aldosterona, por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y el tratamiento, como no tenemos ninguna hormona, no tenemos ni una tan sola, es insuficiencia, ¿ok? La crónica, síndrome de Addison, enfermedad de Addison, le podemos dar hidrocortisona, cortisona, prednisona, prednisolona, betametasona, que esta es la que mencionan todas las mamás, todas las abuelas, y la dexametasona. Recuérdense que la dexametasona es para las pruebas del síndrome de Cushing. Todas estas son análogas de los glucocorticoides y todas estas se van a usar para suplementar al cortisol, ¿ok? Y ahora, si tenemos insuficiencia de mineralocorticoides, tenemos que dar fludrocortisona, ¿ok? Esta es importante que ustedes la memoricen. Fludrocortisona, ¿ok? Fludrocortisona para los mineralocorticoides. Y ahora, obviamente, no es bueno dar muchos glucocorticoides, porque acuérdense que una de las causas de síndrome de Cushing es dar muchos glucocorticoides, pero ustedes ya conocen toda la fisiología de los glucocorticoides y con eso van a ser las reacciones adversas, ¿ok? Por ejemplo, la más común, hipertensión. ¿Por qué? El tono vascular, la úlcera, hiperglucemia, porque el glucocorticoides aumenta la glucosa. Y ahora una que quiero hacer énfasis es la osteoporosis, porque acuérdense que estimula directamente a los osteoclastos, entonces hay resorción del calcio, y como hay resorción del calcio, entonces se debilitan los huesos. Y esta es la clásica reacción adversa que tienen todas las abuelas, ¿ok? Todas las abuelas nos dicen de que no tomes mucha betametasona porque es malo para los huesos. Entonces nunca se me olvida por eso. Y ya el último, trastorno de la médula suprarrenal, que el único que vamos a ver es el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de las células cromafines. Acuérdense, las células cromafines producen noradrenalina y y adrenalina. Y esto es lo que podemos ver en la médula suprarrenal. Vamos a ver este gran cúmulo de células cromafines. ¿Ok? Y acuérdense, este tumor no nos está diciendo que es benigno o es maligno, pero hay un porcentaje, 10% es maligno, ¿ok? 10% puede ser maligno y 90% es benigno, ¿ok? O sea, no nos está diciendo que es benigno o es maligno el feocromocitoma, sino que hay un porcentaje, 10% puede ser maligno y 90% puede ser benigno. Y acuérdense que algo importante de lo maligno es que puede hacer metástasis, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, y en esto les pregunto, si esto les estoy diciendo que es el feocromocitoma, ¿qué creen ustedes que es este pequeño triángulo? ¿Alguien me podría decir qué creen que es este pequeño triángulo que está aquí arriba? La glándula suprarrenal. ¿Qué parte de la glándula suprarrenal? La corteza. La corteza suprarrenal, correcto, porque el feocromocitoma solo se da en la médula suprarrenal. Ahora,
como tenemos muchas células cromafines, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener eh, eh, signos clínicos por acción a los receptores adrenérgicos, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener hipertensión, ¿ok? Vamos a tener cefalea, dolor de cabeza, palpitaciones, porque acuérdense que actúan en el corazón, beta 1, taquicardia. Taquicardia es lo mismo que palpitaciones. Palpitaciones es como el signo, es como el síntoma. El signo sería la taquicardia y sudoración. Acuérdense que sudar es una acción simpática, ¿sí? Entonces vamos a tener hipertensión, sudoración y cefalea. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a analizar las catecolaminas y las metanefrinas en la orina, ¿ok? Y en la sangre también. Acuérdense que las metanefrinas es, es como las catecolaminas ya degradadas, ¿ok? Entonces nosotros tenemos acá la norepinefrina y la epinefrina. Y vamos a tener una enzima, la COMT. La COMT nos va a dar normetanefrina. La norepinefrina se va a convertir en normetanefrina. Y luego la epinefrina o la adrenalina con la COMT se va a convertir en metaadrenalina o metaepinefrina. Y luego la monoaminoxidasa, estoy seguro que ustedes la conocen, la monoaminoxidasa va a convertir las metanefrinas en ácido vanilil mandélico, ¿verdad? Entonces, son esas las que podemos encontrar en la orina, las metanefrinas y el ácido vanilil mandélico, ¿ok? Y ahora el tratamiento, ¿cuál va a ser? Quitar la glándula suprarrenal, la adrenectomía, pero algo muy importante que ustedes deben hacer antes de quitarle la glándula suprarrenal a un paciente es darles fenoxibenzamina y un antagonista beta adrenérgico, ¿ok? La fenoxibenzamina es un antagonista de las alfa, ¿ok? Es un antagonista de las alfa, que las alfa, acuérdense que dan vasoconstricción, ¿ok? Y también el cortisol ayuda a producir más de esto. Pero le vamos a dar fenoxibenzamina y antagonistas beta adrenérgicos. ¿Por qué? Porque podemos tener crisis hipertensivas, ¿ok? O sea, si nosotros vamos y le quitamos la glándula suprarrenal, el feocromocitoma, mejor dicho, así por así, puede haber una crisis hipertensiva. Y también el paciente viene con una crisis hipertensiva. Entonces, lo mejor es quitar esa crisis hipertensiva o regularla, mejor dicho, regular la crisis hipertensiva dándole estos fármacos antes de la operación. Y ahora, ¿quién de ustedes me podría mencionar antagonistas beta adrenérgicos? ¿Cuáles conocen? ¿Cuáles podrían dar? ¿Qué antagonistas beta adrenérgicos conocen? Ninguno. Ninguno, ningún antagonista beta-adrenérgico, ningún valiente conoce. Bueno, Atenolol. entonces, correcto. Atenolol, atenolol, propanolol, esmolol. Muy bien. Indol- ¿Cuál? Perdón. Indolol. Endolol. Sí, hay varios, hay un montón, hay un montón. Hay una lista enorme, podríamos estar discutiendo. Y ya solo para mencionarles de que puede dar hipertensión, dolor de cabeza, acuérdense, palidez, diaforesis, es sudoración, pero acuérdense que también puede dar ansiedad, acuérdense que también tiene acción la adrenalina sobre el sistema nervioso central. Puede incluso haber, a veces describen dolor epigástrico. Entonces, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda eh, antes de ir al examencito?